Muy buenos días amigos, sábado de gloria, sábado 30 de marzo del año 2024. Después de un jueves y un viernes santo de reflexión, sus amigas Rosa Bartra y Mónica Ayaya los saludan para una edición más de Pico a Pico. Una edición más, pero en realidad esta es una edición especial. Mónica, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Rosa. Siempre muy contenta de verte y de verte bien y de dirigirnos a través de este programa producido, facilitado por Coordinadora Republicana, por el portal La Abeja y por otros importantes medios, dirigirnos a quienes tienen la amabilidad de escucharnos para saber de nuestras opiniones respecto a temas de coyuntura y políticamente estructurales, políticamente hablando, ¿no? Bueno, aquí estamos para comentar lo acontecido hasta esta hora. Hasta esta hora, el sábado 30 de agosto del 2024, Mónica, desde anoche 10:30 de la noche hasta la madrugada de hoy, se han producido allanamientos tanto al domicilio de la señora Dina Boluarte en Surquillo como a su despacho en Palacio de Gobierno y la residencia presidencial también en Palacio de Gobierno. Diligencias que han sido ordenadas por que han sido solicitadas por el Ministerio Público y ordenadas por el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria en el expediente 18-2024. Mónica, ¿cuál es tu primera impresión y análisis con respecto a este tema? Bueno, es algo que ya se veía venir desde el miércoles de esta semana, que aún no termina. Los noticieros señalaban la posibilidad de un allanamiento de la vivienda de Dina Boluarte. Pero no solamente por eso se veía venir, sino porque, no obstante haber sido citada en múltiples oportunidades, la señora Dina Boluarte utilizaba pretextos para no declarar ante el Ministerio Público como lo prometió en el último mensaje presidencial a la ciudadanía. Ella dijo que iba a brindar la información sobre sus relojes Rolex al Ministerio Público. Se negó a brindar información a la ciudadanía, a los peruanos que queríamos saber si está utilizando bien o mal nuestro dinero o si lo está utilizando para comprarse ese tipo de lujos, ¿no? Lujos que no está mal que los tenga si es que es con su propio dinero, pero Rosa entenderá que faltando 24.000 millones de soles, como señala el Contralor General de la República del presupuesto del año pasado, que se han perdido por corrupción y que aparezca la señora Dina Boluarte con tantos relojes y otras joyas, pues los peruanos tenemos derecho a sospechar y a indignarnos si ella no nos quiere brindar las explicaciones necesarias, bastando 5 minutos de su tiempo para que dé un mensaje a la nación. Ella dijo que toda la información se la iba a dar al Ministerio Público y sin embargo no se la brindó. Entonces, no es sorprendente, a mí no me sorprende este allanamiento a sus viviendas y a Palacio de Gobierno. Bueno, de hecho no sorprende porque ya son 20 días desde que se han iniciado estas diligencias preliminares. Ojo que esto está en el marco de una investigación preliminar por el delito de enriquecimiento ilícito. ¿Qué pasa con este delito, Mónica? Que es un delito que en realidad solamente exige que el funcionario exhiba un patrimonio no justificado para que inmediatamente incluso la carga de la prueba se invierta y ya no tenga que ser el Ministerio Público quien pruebe la licitud o ilicitud de los bienes que se presumen ilícitos, sino que el funcionario está en la obligación de demostrar que la adquisición de ese patrimonio que se cuestiona es lícito. Por lo tanto, en el marco de la posible comisión de este delito, la señora Boluarte, y por supuesto, con una defensa que la hubiese aconsejado desde mi punto de vista correctamente, ella inmediatamente debe haber puesto a disposición del Ministerio Público, si acaso puede justificar, el patrimonio que se cuestionaba. ¿Qué se cuestionaba? Sus relojes.
Y últimamente ya incluso habían aparecido otras joyas, como un brazalete Cartier, y seguramente vendrán las sortijas, vendrán los collares, los zapatos, las carteras, la ropa y etcétera, porque ya se expuso. Realmente es lamentable la cadena de errores con respecto a un esquema de defensa eficaz y eficiente para este tema. Desde el primer momento en el que la señora Jania Pérez de Cuellar sale y habla de un reloj Bamba, para luego cambiarlo a réplica, para luego tratar de minimizar el asunto con el tema del artículo de antaño, que por cierto, sus abogados han dicho que antaño es de un año para atrás. O sea, ahora antaño es del 2022, del 2023. Y que el otro es un término coloquial, que si alguien usa antaño para algo muy antiguo, pues eso no es lo que dice la Real Academia de la Lengua. Ok, parece que la defensa de sus abogados ahora tiene un norte diferente, ahora y sobre todo después de que de lo que se ha conocido hasta el día de hoy, la señora Boluarte ha mostrado sus relojes que los tenía en la residencia presidencial en Palacio de Gobierno, lugar donde no vive, ya seguramente que las respuestas van a ser diferentes. De pronto ya se dijo que ella va a declarar el 7 ante la fiscalía, porque no, perdón, el 7 no, que no sé qué día estamos, el viernes de abril de la semana que viene, 5. Va a declarar Así el es. viernes 5 de abril, uy, qué fecha para emblemática además, ¿no? Que va a declarar el viernes 5 de abril a la fiscalía con respecto a los relojes. Y ha dicho su abogado a la fiscalía porque tratándose de un proceso reservado, nosotros no vamos a transgredir el Código Procesal Penal dando declaraciones públicamente, vamos a responder el 5 al Ministerio Público. ¿Ok? Muy bien. Eso debieron haberlo hecho desde el día 1. Desde que se conoció el primer Rolex, la señora Boluarte, si es que piensa en el país, si es que piensa en la estabilidad, si es que tiene las manos, la conciencia y todo con su ADN totalmente limpio y sobre todo sin corrupción, debió haberlo explicado. ¿Por qué? Porque es mujer, porque es un gobierno que no se sabe si es de derecha, centro, izquierda, o de arriba o de abajo, no, porque es la presidenta de la República. Y como presidenta de la República está obligada a responder, especialmente cuando tiene acusaciones por enriquecimiento ilícito. No es una discrecionalidad como la tiene cualquier ciudadano, como la tiene Mónica, como la tengo yo. No, Mónica y yo trabajamos en el sector privado, por ejemplo, amigos, para que lo entiendan, no somos funcionarias públicas, no percibimos un sueldo del Estado, por lo tanto, no tenemos obligación de dar cuenta de nuestro patrimonio. Pero la señora Boluarte, en tanto es la presidenta de la República, sí tiene la obligación de dar una respuesta. ¿Qué hizo? Ser evasiva, minimizar el tema, hablar de complot, etcétera, etcétera, etcétera. Para colmo de males, cuando el Ministerio Público le requirió la exhibición de los objetos que son investigados, se negó. Dijo que tenía la agenda llena, que no tenía tiempo y que le reprogramen para el 12 de abril. Perdón, es un derecho de Mónica, mío, de ustedes, amigos, reprogramar. Pero cuando se trata de la presidenta de la República, que encima justifica esa agenda recargada con actividades que no realiza, es obvio que está incurriendo en rebeldía. Por lo tanto, el fiscal lo que ha hecho es ir donde el juez de la investigación preparatoria y decirle, señor, no colabora, no me muestra los relojes, no responde a las investigaciones, nos deja parados en la puerta, ni siquiera nos abren ni nos atienden, permítame entrar por allanamiento. ¿Puede hacer eso, Mónica? Desgraciadamente, sí. Es desproporcionado, es inconstitucional, como están señalando algunos. Sí y no.
Mi primera respuesta sería definitivamente sí, porque han ido en contra del artículo 117 de la Constitución, que estipula claramente que el presidente no puede ser acusado durante su mandato, salvo por delito de traición a la patria, salvo por impedir elecciones, salvo por impedir el funcionamiento o la instalación del Congreso. Salvo por eso, no puede ser acusado. Por lo tanto, entendido esto dentro del ámbito político, no puede ser objeto de una acusación constitucional, por lo tanto, no de una denuncia constitucional, porque tiene fuero. Pero esto que yo sostengo que es correcto, que es así como debe ser y es así como siempre debió haber sido, se rompió. ¿Cuándo? Cuando se investigó a Pedro Castillo y se permitió, vulnerando el 117 de la Constitución, levantarle el colchón al cuarto de su hijo, intervenir sus casas en Chota, en Palacio, sus oficinas en Palacio de Gobierno y hasta la PCM. ¿Era correcto? No era correcto. ¿Fue inconstitucional? Por supuesto que fue inconstitucional, pero fuimos solamente unos cuantos, a quienes además se nos acusaba de vez en cuando de castillistas. No, la Constitución se defiende, se trate de Pedro Castillo, de Dina Boluarte o de Perico de los Palotes. La Constitución es la herramienta fundamental que nos permite garantizar nuestros derechos. Se vulneró y se creó jurisprudencia. Así tenemos que en la apelación 131-2022 la Corte Suprema ha zanjado el tema y ha dicho que sí, que hay una discrepancia entre el texto constitucional y el texto procesal penal con el término acusación y que estas diligencias preliminares están permitidas. Esa apelación que interpuso Pedro Castillo ya se zanjó. Por lo tanto, ¿puede la señora Boluarte ahora invocar el 117? Ya no. Ya no, porque nuestro texto constitucional vulnerado ya fue interpretado por los órganos de justicia. Probablemente el Tribunal Constitucional en su momento deba pronunciarse o debamos modificar la Constitución para que ya no sea letra muerta. Bueno, Modificar la Constitución que la reclamamos desde el día uno, Mónica, porque lo que decíamos era, no pisoteen el 117. Si quieren que al presidente se le investigue por actos de corrupción, modifíquenlo. Pero no, no lo tocaron. Y fíjate que no lo tocaron porque era, podemos usarlo contra Pedro, pero ¿qué va a pasar cuando venga otro? Puede ser objeto de persecución. Sí, pues. Precisamente por eso es bueno, que la yo, justicia debe ser igual yo para todos. Yo tengo una opinión respecto no solamente al tema que tú estás tratando sobre la correcta aplicación del artículo 117 de la Constitución, ¿no? Sino retrocedo un poquito para referirme al artículo 113 de la Constitución que señala que entre las causales de vacancia está no solamente el tema referido al artículo 117 de la Constitución, sino también el tema de la incapacidad moral, ¿no? Que es otra causal de vacancia, que tiene que ser una incapacidad moral, además Permanente. consumada finalmente por 2/3 de los parlamentarios y que fue utilizada en el caso de Martín Vizcarra, ¿no? Ujú. Cuando se vacó a Martín Vizcarra por incapacidad moral, hubo quien discutió, pero quién sabe, quién dice qué es la moral, qué no es lo moral. Bueno, lo que pasa es que la Constitución establece digamos, una votación calificada, que era la de los 2/3, que yo pienso que también tendría que ser evaluada, analizada en el caso de la señora Dina Boluarte. Rosa, porque Dina Boluarte ha sido muy responsable. Ella pudo salir desde el primer momento a parar todo este barullo que fue creciendo desde el momento en el que ella se negó a explicar a la ciudadanía el oscuro origen de esos relojes Rolex que ella usaba como Fidel Castro los usó en su momento, ¿no? Claro, en Mónica, Cuba, ojo que en Cuba ahí, se la permitieron a Fidel Castro, pero eso no es Cuba. Y aquí sí, a los peruanos, permíteme, hay una precisión. Son dos escenarios diferentes. Uno es el control político que hace el Congreso de la República y otro es el control jurisdiccional que se lleva por parte del está Ministerio bien, Público y el Poder Judicial. sí, Entonces, me ¿qué puede parece hacer el bien, Congreso? Vacarla. me El Congreso parece puede bien, vacarla por el 113. Quisieron me vacar a Pedro parece Castillo, bien. nunca, ¿lo recuerdas? Nunca Sí, iban a conseguir los votos. sí, pero Entonces, a lo que vamos es a esa facultad que tiene el Congreso de la y República, claro, que no la quiere utilizar, que es la de analizar la capacidad moral de la señora Dina Boluarte para seguir siendo presidenta de la República. Yo quiero
terminar de decir lo que quiero opinar, ¿no? Porque a mí lo que me llama la atención, y no me refiero a ti, Rosita, porque tú aquí también has estado defendiendo la verdad desde que Dina Boluarte inició su gestión, ¿no? A mí lo que me llama la atención, a ti te llama la atención el uso del artículo 117 de la Constitución. A mí me No, llama me la llama atención. la atención que ahora quienes en su momento justificaron el uso de 117 o no aplicar el 117 para Pedro Castillo, ahora lo invoquen para defender a Dina. Me parece Ah, muy doble rasero. Muy, muy de ese doble doble rasero. rasero quiero hablar. De ese doble rasero quiero hablar, Rosa. Porque hoy día hay quienes dicen, no puede ser posible que se esté solicitando o pensando en vacar a Dina Boluarte o en hacerla renunciar, porque eso es darle gusto a la mafia caviar. Un momentito. ¿Cómo se da gusto a los mafiosos del otro extremo? ¿Cómo se da gusto? Tratando de tapar el sol con un dedo. Y es por eso que siempre he aconsejado a líderes políticos, a líderes de la derecha, no blinden a Dina Boluarte, porque Dina Boluarte es corrupta y Dina Boluarte por sus actos de corrupción, por el peso de sus relojes Rolex hoy, se va a caer políticamente al abismo y ella va a jalar a todos los que la defendieron. Me da muchísima pena que entre aquellos que la defendieron hay líderes políticos importantes y líderes de la derecha que hoy pudieron constituirse en la autoridad moral, porque ellos no eligieron a Dina Boluarte, pero le han dado en la yema del gusto a ese sector radical de la izquierda que la eligió junto con Pedro Castillo. Le están dando en la yema del gusto porque ellos están permitiendo decir que Dina Boluarte es Es de finalmente derecha. es de derecha. Y Dina Boluarte no es de derecha, Dina Boluarte es comunista, pero lo que pasa es que un sector de la derecha la blindó y la sostuvo y la sigue sosteniendo y ahora dicen que es un golpe de Estado. Por favor, Es dejen que, que la... Mónica, había el problema, o sea, ¿por qué los congresistas no quisieron vacar nunca a Pedro Castillo? Porque sabían que eso recortaba su mandato. Así es. Entonces, hasta que Pedro no se autovacó, nunca lo quisieron vacar. Ahora, yo creo que el escenario es diferente, Mónica, porque como ya tienen la reelección aprobada, la bicameralidad aprobada, entonces el escenario es diferente. Es más, vamos a ver ahora un montón de furiosos antidina, un montón de furiosos antidina. ¿Por qué? Porque saben que una elección anticipada ya los pone en el partidor. Y Mira, y con probablemente mayor tener a razón, Dina de opositora sea su caballito de batalla. Entonces, van a utilizarlo así. Mira, yo no soy de derecha, pero como amiga de muchos políticos de derecha, les digo, no blinden más a Dina Boluarte, porque van a seguir lamentablemente la misma suerte de la corrupta Dina Boluarte. Dina Boluarte va a caer y con ella van a caer muchos de la derecha que la apoyaron, dándole gusto así a los caviares, que son tan enemigos de los de la derecha. Y por otra parte, cuando dicen, no, pero ahora, mientras no cambien a Salas Arenas y mientras no cambien a Corbeto, o sea, ¿hasta cuándo se va a esperar que una presidenta de la República siga robándonos quizás? ¿Hasta cuándo? Finalmente, Rosa, es que siempre va a ser la de acuerdo situación, a los la sol- intereses, de exacto. acuerdo a los intereses de los que acusan o de los que defienden. Finalmente, Así, Rosa, la situación política de los peruanos y el presidente que elijamos no tiene solamente que ver con Salas Arenas y con Corbeto, que dicho sea de paso, yo hasta ahora no sé por qué el Congreso de la República no los destituye. Pero no porque tiene no que ver puede, solamente con ellos. Tiene que porque no ver puede. El también, Congreso no puede destituir a Salas Arenas. tiene que ver también, Rosa, porque también tienen su parte de responsabilidad en los candidatos que finalmente llegan a la segunda vuelta, los partidos políticos, que no saben elegir buenos candidatos, buenas alternativas para que el pueblo peruano tenga un menú mucho más amplio y quizás mucho más apto para ejercer tan importantes cargos públicos. El tema de la crisis política que nosotros pasamos en estos momentos no solamente es por responsabilidad de Salas Arenas y de Corbeto y de la señora que está en la RENIEC, que son responsables y no hay nada que los justifique. Pero yo creo que también son responsables los partidos políticos, que en estos Pero por momentos supuesto, muchos Mónica, de porque al ellos final también están blindando a ellos, Dina Boluarte. o sea, lo que hace Realmente yo pienso el que la Jurado única Nacional, forma
La única Sí, forma Mónica. de ser inestable, la única forma de seguir asegurando inestabilidad política en nuestro país es defender a un corrupto para no dar gusto a otro corrupto, como lo hizo en su momento Susana Villarán. Yo no sé si Susana Villarán quiso defender a un corrupto perdón, se convirtió en corrupta por no caer en las manos de otro corrupto. No, porque al final ni siquiera puedo señalar eso porque como jurista sé que esa connotación de corrupto lo da el Poder Judicial con una sentencia cuando determina finalmente que se cometieron actos de corrupción. Lo que sí hay es graves, muy graves y fundados elementos de convicción que dan cuenta de la verosimilitud con respecto a la comisión de determinados delitos y que la señora Boluarte, por la jurisprudencia que se ha sentado en el caso de Pedro Castillo, ya perdió la prerrogativa que le da el 117 y por lo tanto tiene que responder judicialmente y también tiene que responder políticamente porque tanto ha perdido la prerrogativa del 117 como está abierta al 103 y por lo tanto el Congreso de inmediato tiene que llamarla para que dé explicaciones. Eso no significa que la van a vacar. Significa que la van a sentar donde corresponde para que nos diga a los mandantes, a todos los peruanos que somos los titulares del poder, que nos diga de dónde sacó el dinero o quién le regaló las dichosas joyas que sin pudor ha exhibido, que sin responsabilidad ha exhibido, que sin el mínimo criterio de ubicación con respecto al cargo que ostenta ha exhibido. Y si ha sido capaz de de cometer tales actos de irresponsabilidad que tenga ahora la madurez necesaria de acuerdo al cargo que ostenta, de responder dando las explicaciones que el Perú merece, que el Perú exige, que el Perú además que no está comprometido con ningún interés particular, quiere para beneficio de todos los peruanos y por la recuperación de la institucionalidad y por la recuperación además de la paz social, que ahora está en gravísimo riesgo dados estos hechos. Mónica, el tiempo como siempre nos ha quedado corto, sin embargo, antes de cerrar el programa, queremos decir que había otro tema para comentar, que es el tema de también la investigación preliminar abierta contra los fiscales Pérez, Vela y además el periodista Gustavo Gorriti. Ojalá tengan el mismo Así rigor es, que todas las demás investigaciones. Esperamos exactamente, que el así Ministerio es. Público no actúe diferente en este caso y que se haya visto presionado por las circunstancias a abrir una investigación preliminar. ¿Por qué? O abrir diligencias preliminares. ¿Por qué? Porque sí llama la atención que frente a esta investigación publiquen un extenso comunicado dando explicaciones a los investigados de las razones que los llevan a ello. La ley nuevamente, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que actuar por igual con todos. Esa es nuestra lucha, Sí. Mónica, y por eso hemos estado en este programa permanentemente insistiendo, algunas veces de acuerdo, otras veces discrepando, pero en algo que sí, este programa ha coincidido y va a seguir coincidiendo desde hace 4 años que estamos al aire, es en que el trato tiene que ser igualitario, no de acuerdo al poder, la billetera o el apellido de quien se trate. O de acuerdo a que él es mi amigo y él no, ¿no? No, es La mi amigo, justicia es porque es tiene que ser Javier, o es igual porque es para de todos. derecha, o es porque es mi camarada. No, No. no. O nos tratan por igual a todos, o realmente vamos a estar frente al inicio de una gran gesta social para que el contrato social plasmado en la Constitución cambie. De lo Perfecto. contrario, no vamos a ningún lugar. Muchas gracias, amigos. Así Este es es. Sábado de Porque Gloria, víspera, el agua sucia no sirve para limpiar la casa. de Entonces, ninguna cuando manera. se limpia la casa, se limpia toda. Efectivamente, Y Mónica. Gorriti, Vela o el otro fiscal, no me acuerdo cómo se llama porque casi siempre le dicen fiscal loco, si ellos tienen Pérez, algo que responder a la justicia, Pérez, también tienen que hacerlo, porque la justicia tiene que ser la misma para todos. exactamente, Mónica. Buen sábado de gloria, feliz domingo de resurrección y ojalá con esta resurrección también vuelva la posibilidad de creer que nuestro país, a pesar de todo, siempre es un paraíso de oportunidades. Buen sábado, Mónica. Chao. Buen sábado, adiós.